hombre siempre ha buscado cifrar sus secretos. Los comunicados militares, las cartas de amor, el conocimiento prohibido. Con el tiempo hemos decodificado la mayoría de los textos. Pero uno se destaca de entre los escritos cifrados de la historia. Durante siglos, este texto se ha resistido a revelar sus secretos. El manuscrito Voynich. Es el libro más enigmático del mundo. Su autor se desconoce. Posee un alfabeto único e ilustraciones desconcertantes. ¿Qué secreto se esconde entre líneas? Un experto más asume la tarea de averiguarlo. Por primera vez, se analizarán los componentes físicos del manuscrito Voynich. Puede que la tinta, los pigmentos y el pergamino sean la clave del enigma Voynich. En el cuartel general del Servicio de Inteligencia Militar de Estados Unidos, un grupo de expertos descifra el código púrpura de Japón. William Frederick Friedman, director del servicio, era uno de los mejores criptógrafos del mundo. Entre una misión y otra, Friedman y su equipo descifraban textos históricos. Uno a uno iban encontrando los códigos. Pero hubo un texto antiguo que nunca pudo ser descifrado. El manuscrito Voynich. Con la moral por el suelo, los criptógrafos se rindieron. Fue el único código con el que no pudieron. El manuscrito de poco más de 200 páginas y sus símbolos ya habían sido objeto de debate durante décadas. A principios del siglo XX, un anticuario neoyorquino visitó la Villa Mondragone, cerca de Roma, para buscar libros valiosos. El comerciante estadounidense tenía por nombre Wilfred Voynich. En la Villa Mondragone se guardaban textos históricos de una escuela jesuita. Uno de los cofres a los que se le dio acceso a Wilfred Voynich había pertenecido a uno de los hombres más cultos del siglo XVII, Atanasio Kircher. Entre los numerosos manuscritos, el cofre contenía un libro inusual. Voynich compró el manuscrito e intentó descifrarlo hasta el último de sus días. Murió sin siquiera aproximarse a la solución. Tras la muerte de Voynich, el tomo terminó en Yale, en la biblioteca de Beinecke, de manuscritos y libros raros. La biblioteca hace gala de sus joyas bibliográficas, pero la más famosa es sin duda el manuscrito Voynich. Uno de los expertos en el estudio de este texto es René Samberger, quien lleva años trabajando en él. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Vengo a ver el manuscrito Voynich. ¿Tiene cita? Sí. La primera vez que vi una imagen del manuscrito, tuve la sensación de que podía descifrarlo y leerlo.
Pero con el tiempo supe que no era así. Fracasé al igual que mis predecesores. Biblioteca Beinecke, ¿en qué le puedo ayudar? Ya le transfiero. El preciado manuscrito está guardado en un lugar seguro de la Biblioteca Beinecke. Y por primera vez, René Sambergen podrá estudiar el original. Lo realmente asombroso es que alguien escribió algo hace cientos de años y aún no podemos descifrar lo que dice. Un universo de detalles gráficos y unos 170.000 caracteres están contenidos en más de 200 páginas de pergamino. Es muy hermoso. Sí. Son más de 100 páginas. La mirada de un experto se puede perder en semejante maraña de textos e imágenes. Mira esto. Hay unos dibujos muy extraños de ninfas. Muchos. Un aspecto interesante del manuscrito es que da pie a muchas interpretaciones. Hay tantos dibujos y figuras que cualquier teoría se puede sustentar con lo que hay en el manuscrito, y esto es realmente asombroso. No obstante, si se le mira de cerca, el manuscrito resulta menos confuso. Las ilustraciones ayudan a dividir el libro en secciones distintas. La restauradora Paula Zayats ha trabajado muchas horas en el manuscrito. No podemos leer el texto, pero podemos adivinar de qué trata el libro por las ilustraciones. Al parecer tiene varias secciones. Yo diría que una gran parte de este libro está relacionado con la botánica y las hierbas. Es obvio que el libro trata sobre plantas. Se muestran raíces, hojas y flores. Algunas de las ilustraciones parecen estar inspiradas en la realidad. Yo diría que el texto nos habla de dónde podemos encontrar este tipo de planta, cómo se cultivaba y qué uso le podíamos dar. La medicina se basaba en las hierbas. Entonces, mucho de la medicina de la época se incluyó en el libro. Tiene mapas zodiacales de las estrellas y del cielo. Y tiene páginas y páginas de dibujos zodiacales, que son muy detallados y específicos. En realidad no puedo asegurar nada. Pero incluso aquí encontramos un sorprendente paralelo con las formas naturales. Algunas de las páginas también contienen fenómenos ópticos. Si se las pone a girar, estas ilustraciones cobran vida. ¿Qué significa la combinación de plantas y símbolos astronómicos? En la Edad Media, si te trataban con hierbas, tenían que saber tu signo zodiacal. Y luego tenemos a las mujeres. Estas aparecen después. Mujeres sumergiéndose en lagunas de aguas verdes. Las escenas de los baños resultan enigmáticas. ¿Se trata de una colección de recetas para baños curativos o el secreto de la fuente de la juventud? Otras ilustraciones parecen corroborar esta idea. Y luego tenemos esta sección más hacia el final que podrían ser recetas. Al parecer se indica cómo hay que cortar las hierbas que aparecen en la página anterior, cómo es que se deben cocinar y cómo se deben triturar. No sé, para alguien que no sepa, esto parece un libro de hierbas medicinales.
¿Era el autor un médico erudito que intentaba esconder sus descubrimientos de la competencia? ¿O incluso de la Santa Inquisición, la cual se oponía a todo conocimiento nuevo? El mismo Wilfred Voynich fue quien descubrió la primera pista que conducía a la identidad del autor. Luego de realizar varias reproducciones, encontró por accidente un elemento que se había mantenido invisible. Alguien había escrito algo en la primera página. Las palabras habían sido raspadas del pergamino, pero la luz ultravioleta revelaba los trazos de tinta. Veo una T. T de Tepenesh. Hay algo debajo. Jacobus de Tepenesh. Se distingue el número 19 quizás. Jacobus de Tepenesh fue un médico itinerante y experto en plantas medicinales del siglo XVII. Sus preparaciones eran muy reconocidas. En 1608 viajó a Praga a petición del emperador Rodolfo II. El soberano solía sufrir de melancolía y depresión. Los famosos extractos de hierba de Tepenesh debían aliviar las dolencias del monarca. Tepenesh experimentaba con hierbas, las cultivaba, hacía extractos con ellas, las mezclaba con alcohol y ganaba una fortuna. Sus remedios alcohólicos parecían sentarle bien al emperador, quien en agradecimiento lo hizo aristócrata y lo nombró destilador imperial en jefe. Pero, ¿qué necesidad tenía un doctor de codificar sus recetas? Todos aquellos que practicaban la sanación podían meterse en problemas con la iglesia y las autoridades. Kevin Reb es el curador de la colección de manuscritos de la biblioteca Beinecke. La alquimia estaba muy relacionada con la ciencia a principios de la era moderna. Sin embargo, al mismo tiempo, la alquimia fue considerada un asunto muy complejo, por lo que la información que se recopilaba en estos textos era considerada un asunto muy secreto. ¿Es Jacobus de Tepenesh el autor del manuscrito más misterioso del mundo? En relación con las ilustraciones de las plantas, es de notar que la mayoría no se asemeja a nada que exista en la realidad. Hay detalles fuera de proporción y otros que parecen símbolos abstractos o partes de la anatomía humana. Más que ilustraciones botánicas parecen imágenes alegóricas. Este tipo de representación de una planta data de la Edad Media. La tradición medieval no requería que se representaran de una forma realista o natural. La idea era representarlas según los poderes que tenían estas plantas en particular. Sin embargo, a principios del siglo XVII, las ilustraciones eran distintas, ya que las plantas se representaban de una manera más realista. Si hablamos de un libro escrito en los siglos XVI o XVII,
Pienso que deberíamos tener algo similar a este libro. Este libro es de 1562 y como puedes ver, en él se enfatiza la precisión. Y uno no sabe qué plantas son. Estos elementos artísticos no se tomaban en cuenta en la época de Tepenich, quien probablemente trabajó en el estilo propio del momento. Aunque su nombre aparece en la primera página, es poco probable que sea el autor. Tomando en cuenta que la misma firma ha sido encontrada en otros libros de su propiedad, seguramente el manuscrito Voynich le perteneció alguna vez. El texto debe datar de una época anterior. La pista la podemos encontrar en una carta que yacía junto al manuscrito. Esta carta es muy importante. La escribió en 1665 el doctor Johannes Marcus Marci. Estaba dirigida a su buen amigo Atanasio Kircher en Roma, quien era un científico universal y que creía entender todas las lenguas del mundo. Marci le envió el libro para que lo tradujera. Lo interesante es que en la carta nos dice algo sobre el pasado del manuscrito. Marci supo por su amigo que lo había adquirido el emperador Rodolfo II de Habsburgo por 600 ducados. Si bien el emperador Rodolfo II era famoso por patrocinar las ciencias, en su época no se hacía una distinción clara entre estas y la magia. Rodolfo tenía una gigantesca colección de libros sobre ocultismo y objetos e instrumentos mágicos. El monarca invirtió una fortuna en su colección, la cual incluía el manuscrito Voynich. Al morir, Rodolfo dejó una enorme deuda y al parecer Jacobus había sido uno de sus acreedores. A manera de compensación, seguramente se le otorgaron varios objetos de la biblioteca, y es así como el manuscrito Voynich probablemente terminó en su posesión. La carta al genio universal Atanasio Kircher contiene otra pista acerca del origen del manuscrito. En ella se nombra como autor del libro a Roger Bacon. Roger Bacon fue un famoso clérigo inglés del siglo XIII, conocido también por el sobrenombre Doctor Mirabilis o Doctor Milagro. Las ideas de Bacon trascendían el horizonte de sus contemporáneos. En muchas ocasiones sus ansias de descubrimiento lo pusieron en conflicto con la Iglesia y varias veces fue encarcelado. Como pionero en Europa, se interesó por los fenómenos ópticos. Encontró una explicación para el arco iris. Y experimentó con la reflexión y la refracción de la luz. Entre otras cosas, Roger Bacon trabajó con lentes. Muchas de las ilustraciones en la sección astrológica del manuscrito Voynich se asemejan a formas visibles solo bajo el microscopio. ¿Era esta la primera mirada a un mundo que para entonces se mantenía oculto?
Eso explicaría la codificación. Debido a sus descubrimientos, a Bacon quizá le preocupaba que lo tildaran de hereje. Roger Bacon experimentaba con lentes para corregir problemas visuales. Pero, ¿eran sus lentes de una potencia inusual? Richard Santacolona ha investigado los fenómenos ópticos contenidos en el manuscrito. En la época de Roger Bacon no había microscopios en los que se pudiera ver los detalles encontrados en el manuscrito Voynich. No fue sino hasta en el siglo XVII cuando Cornelius Drebbel inventó un complejo microscopio compuesto de lentes convexas con el que sí habría podido ver las cosas que aparecen en estas imágenes. ¿Cree que se trate de anotaciones científicas? Al principio sí pensé que podría ser un cuaderno con observaciones hechas con el microscopio y experimentos realizados por Cornelius Drebbel, pero con el tiempo me convencí de que el Voynich era un documento en el que había mucha fantasía. De hecho, muchas de las ilustraciones muestran cierto desapego por la realidad. ¿Acaso reflejan la añoranza por un lugar de fantasía? ¿Un lugar que las mentes del siglo XVII imaginaban en el pasado distante? En la época en que Cornelius estaba en Londres, había gran interés en la idea de un libro antiguo de conocimiento oculto. Si alguien hubiera creado un libro como el Voynich, habría tenido en sus manos un documento valioso que indudablemente le hubiera granjeado prestigio y posiblemente una gran suma de dinero. Quizás el manuscrito Voynich no es más que un objeto decorativo, una ilusión perfecta de lo que sería un antiguo libro misterioso. Incluso hoy, una mirada con el microscopio podría abrir nuevas perspectivas. Paula Zayats está sorprendida ante la perfecta ejecución técnica de las ilustraciones y los caracteres, entre otras cosas. La superficie del pergamino es muy lisa y continua. No veo abrasión. Tampoco veo correcciones. En otras palabras, las 200 páginas de texto no contienen ni un solo error, lo cual es una hazaña inusual. Pero al mismo tiempo genera suspicacia. Solo se conoce una fuente de información en torno al descubrimiento del manuscrito: el propio Wilfred Voynich. Es probable que el exitoso anticuario no haya podido resistir la tentación de crear con sus propias manos un libro tan valioso y singular. Varias personas sospechan que Voynich no era más que un fraude. Esta página de color blanco Fascinante. tiene signos del zodiaco. Sin embargo, la ciencia moderna tiene las herramientas para averiguarlo. El experto en microscopía, Joseph Barabi, estudiará el manuscrito. Él y su equipo ya han descubierto numerosas falsificaciones. Para determinar si un manuscrito es auténtico o una falsificación, ¿qué debemos buscar? Dígame cuáles son las señales. Bueno, lo primero es echar un vistazo y ver si el método de trabajo no se corresponde con la época, pero más que todo veríamos los materiales. Busquemos una página con pigmentos. ¿Está bien? Hay mucho para elegir. Todas se ven muy bien. El microscopio revela la belleza oculta del manuscrito. El fantástico micromundo alberga información que podría corroborar si el libro es auténtico o una falsificación. Voy a tomar un grupo de muestras. Los métodos de análisis serán los de la microscopía óptica, que nos dará
una idea de cómo se ve y el análisis de elementos sobre las partículas para ver en qué consiste. También podemos estudiar la química mediante la espectrografía y la cristalografía, y con eso sabremos qué es. Básicamente, lo que tratamos de determinar con el análisis es ver cómo se construyó el objeto, porque muchos falsificadores cometen muchos errores tontos. Vamos a tomarlo del borde superior. Muy bien. Joseph Barabí toma muestras de pigmento y tinta de varias porciones del manuscrito. El pigmento es mineral. El verde es menos obvio. Lo tomo de un costado. No me gusta perder ni una partícula. Lo que encontramos es que la tinta es de agallas de roble y que se hizo en tandas porque los constituyentes de ella varían de una a otra. El azul es azurita, azurita molida, un hermoso pigmento. El rojo con el marrón son óxidos de hierro. El rojo ocre es hematita. Maravilloso. En resumen, lo que vemos es que los materiales usados para la escritura y las ilustraciones corresponden a los usados en los siglos XV y XVI, pero lo más importante es que no encontramos materiales propios de una falsificación de los siglos XIX o XX. Los pigmentos y las tintas son prueba de que el manuscrito Voynich es auténtico. Hace siglos, los pigmentos de colores eran extremadamente costosos. Preparar los colores requería un cúmulo de conocimientos y destrezas. Generalmente, se utilizaba goma arábiga para mezclar los pigmentos. Pintar con pigmentos minerales es todo un desafío técnico. Los cristales más grandes brillan más, pero son más difíciles de aplicar que los minerales de grano más fino. Para obtener matices tan brillantes como los del manuscrito Voynich, habría sido necesario aplicarlos con mucho cuidado. En esto el autor sin duda tenía destreza. Pero, extrañamente, muchas de las ilustraciones parecen torpes e ingenuas. Muchas de las figuras encontradas en el manuscrito, como este pequeño dragón o las mujeres de mejillas rojizas, parecen más la creación de un niño. En la biblioteca Beinecke, René Sambergen se reúne con Edith Sherwood, quien le plantea una asombrosa hipótesis. La primera imagen que vi del manuscrito fue esta. De ahí asumí o desarrollé la hipótesis de que había sido escrito por el joven Leonardo da Vinci. Leonardo era un niño prodigio que creció en una familia adinerada. Seguramente, ya desde muy joven, era ducho en el uso de la pluma y los pinceles. ¿Contiene el manuscrito Voynich sus primeras ilustraciones? Si vemos la calidad del dibujo y la comparamos con la calidad de estos otros, veremos que no son muy sofisticados. Quizás fue uno de sus primeros libros de cuando era niño. Una página en particular parece de Da Vinci. Me fijé en este dibujo astrológico, en el que hay 15 mujeres desnudas sumergidas en bañeras, algunas de ellas embarazadas, y el carnero que representa el signo astrológico de Aries.
El símbolo de Aries podría representar el mes de abril, y lo rodean 15 mujeres claramente embarazadas. Si cada mujer representa un día, la ilustración quizás alude al 15 de abril. Las mujeres también sostienen estrellas, símbolos de parto. Una de las mujeres sostiene su estrella con una cinta de rayas. Su ubicación indica la 10ª hora. ¿Trató Leonardo da Vinci de simbolizar un evento importante? Me quedé con la impresión de que quizás representaba el cumpleaños de Leonardo da Vinci. ¿Fue el manuscrito Voynich una práctica que lo prepararía para los textos codificados que luego produjo? Leonardo era un genio y uno de los grandes artistas de la humanidad. A una edad muy temprana ya era experto en el dibujo. Sin embargo, las ilustraciones del manuscrito no parecen provenir de un genio. Según Paula Zayats, la obra no se trata de un ejercicio. ¿Esto pudo tener un gran costo? Este libro fue quizás un libro muy costoso. Los pigmentos, sobre todo los de tipo mineral usados aquí, son de calidad, como lo evidencia el brillo y la intensidad de los colores. El pergamino es más costoso si es más grande, y este libro tiene páginas desplegables, incluso una de tamaño completo, lo que es inusual. Para hacer un pergamino de ese tamaño es preciso tomarlo del centro de un retazo de piel y eso cuesta. Solo alguien adinerado podría obtener toda esa cantidad de pergamino de calidad, buen pigmento y el tiempo necesario para producir algo así. Esto tomó quizás un par de años de trabajo. Aparentemente, el desconocido autor invirtió varios años de su vida en un libro que debió haber costado una fortuna. La información contenida en él seguramente tenía gran valor. Tanto valor, de hecho, que debía estar codificada. ¿Qué métodos de codificación tenía el autor a la mano? Un experto en códigos antiguos, Gerhard Strasser, nos lo cuenta. El cifrado César, usado primero por Julio César, cobró popularidad durante la Edad Media. Se trataba de un código en el que el alfabeto se corría hacia adelante 4 espacios. Entonces podríamos decir que de esta forma la letra A se convierte en D y la B en E, y así sucesivamente. Es bastante fácil de usar e igualmente de descifrar para cualquier persona. El cifrado César es el método más sencillo. Lo único que había que saber era cuántos espacios había que correr el alfabeto. Averiguarlo requería no más de 25 intentos. Como no era un método muy seguro, cerca de 1330, la corte papal intentó crear un libro de códigos. En este, palabras clave como iglesia, papa o rey se sustituían por caracteres únicos que debían ser descifrados totalmente. Para descifrar un mensaje semejante, el receptor necesitaba la lista de las palabras codificadas. Con este método, el tamaño de las listas de código se hacía más grande y difícil de actualizar. Otro problema era asegurar el traslado de las listas entre el emisor y el receptor. En ese sentido, el disco de Alberti era más eficiente y fácil de usar. Varios anillos giratorios con caracteres permitían al usuario crear códigos más complejos. Otro adelanto fue la tabla de Villeneuve, de finales del siglo XVI. Actualmente,
Todos estos sistemas se consideran bastante simples. ¿Considera que todavía nos dan problemas los viejos sistemas de cifrado o podemos resolverlos? Hoy en día, con los análisis de frecuencias y los métodos de decodificación por computadora existentes, podemos descifrar textos hasta el siglo XVII e incluso los del siglo XVIII aproximadamente. Para ello necesitamos masa crítica. 30 caracteres no son suficientes para el análisis. Debido a esto y al hecho de que todo texto sencillo tiene sentido, cualquier texto cifrado de la época puede ser fácilmente descifrado. ¿Representa esta gran cantidad de caracteres un texto con algún sentido? Con el fin de averiguarlo, los 170.000 caracteres del manuscrito se evalúan electrónicamente. El patrón de distribución de cada carácter luego se compara con el de los idiomas naturales. El resultado, algunos caracteres aparecen con más frecuencia que otros, como por ejemplo ciertas vocales en los idiomas europeos. Sin embargo, la mayoría de los elementos del texto Voynich no se asemeja a los patrones de ningún idioma natural. A pesar de haberse utilizado todas las herramientas de la tecnología moderna, el misterioso manuscrito no ha revelado su secreto. El código permanece sin descifrar. Aún así, el lingüista Gordon Rock cree estar en el camino correcto. Su enfoque está en la intención del autor. Para mí, el hecho de que no se haya podido descifrar con las técnicas criptográficas de hoy me indica que probablemente aquí no hay un código específico. Es probable entonces que el manuscrito Voynich ni siquiera esté codificado. Los patrones de distribución encontrados por Gordon Rock apuntan en otra dirección. Algunas de las características del manuscrito son inusuales en términos lingüísticos, pero es lo que se esperaría de alguien que trate de producir un idioma artificial y hacer que parezca uno neutral. Gordon Rock supone que el autor tan solo quería crear la ilusión de que el libro contenía algo misterioso. Y para ello quizás empleó un código antiguo. Un método sencillo es usar la grilla de Cardan. El concepto clave de la grilla es tomar un cartón perforado con cierto patrón. En la versión criptográfica uno la coloca sobre el texto y este revela un mensaje oculto a través de los agujeros, pero también se puede usar para generar un texto sin sentido poniéndolo sobre la grilla, leyendo la palabra que revelan los agujeros, anotándola, moviendo el cartón, generando otra palabra, anotándola, moviéndolo otra vez y así hasta llegar al final de la grilla. Y repitiendo el proceso. Con este método se puede generar un texto rápida y eficientemente a medida que se anota. Esto explicaría por qué los mejores criptógrafos del mundo no han logrado descifrar el mensaje. Pero ¿quién escribiría semejante libro? De quien más sospecho es del aventurero isabelino Edward Kelly. Edward Kelly era de origen inglés. Había sido escribiente en su pueblo natal, pero fue despedido luego de haber falsificado documentos oficiales. Supuestamente, se le cortó una oreja como castigo, hecho que escondió el resto de su vida mediante sombreros y peinados. Kelly dejó Inglaterra a finales del siglo XVI y viajó por varias ciudades europeas pretendiendo ser un erudito. Hay varias razones por las cuales pudo haberlo hecho. Una razón posible es el dinero.
El manuscrito Voynich fue comprado por el emperador Rodolfo II por una suma muy grande. Si uno lograba producir eficientemente un manuscrito de semejante tamaño, uno podía obtener una gran ganancia al venderlo. Rodolfo II tenía numerosos científicos trabajando para él, incluyendo a excéntricos, charlatanes e impostores. Kelly vio allí una oportunidad y le ofreció sus servicios al emperador. Él era un alquimista que supuestamente podía hacer oro con cualquier material. Kelly afirmaba que podía producir oro con sus instrumentos. Para corroborar dicho talento, el emperador Rodolfo encerró al alquimista en una habitación y pidió que inspeccionaran su equipo. Kelly debía saber que lo estaban observando. Como era de esperar, sus misteriosos experimentos alquimistas nunca produjeron oro, aunque esto no era necesario, ya que Kelly había introducido consigo una pepita. El emperador quedó impresionado, y Kelly fue contratado. También había otra razón además del dinero. Quizás alguien creía que los ángeles le hablaban y le dictaban, por ejemplo, palabras místicas. Kelly tenía experiencia con estos fenómenos. A petición de otro inglés, el matemático John Dee, se había comunicado con los ángeles. Obviamente, Kelly era la única persona en la Tierra que conocía el lenguaje de los ángeles, por lo que pudo dictar sus palabras a un impresionado John Dee. Kelly empleaba caracteres especiales que leía a partir de una tabla mágica. El lenguaje de los ángeles, por supuesto, era pura fantasía. Supuestamente la colaboración entre Kelly y Dee terminó abruptamente cuando los ángeles sugirieron que ambos debían intercambiar esposas. En el caso de Kelly, tenía los medios, la intención, la oportunidad y la personalidad para forjarlo. Todo apunta a que Edward Kelly es el autor del manuscrito Voynich. Ya antes había inventado un idioma. Y en el emperador Rodolfo II tenía un acaudalado e ingenuo comprador de sus escritos y fórmulas misteriosas. Hoy día podemos corroborar la culpa de este charlatán del siglo XVI usando tecnología moderna. Greg Hutchins, de la Universidad de Arizona, tomará varias muestras del manuscrito Voynich. La edad del manuscrito se puede determinar con precisión ya que fue escrito en piel animal. Al igual que cualquier material orgánico, el pergamino se puede datar mediante el carbono 14. El libro nunca se había analizado de esta forma. La prueba del radiocarbono se había descartado antes, ya que se necesitaban muestras de gran tamaño. Pero ahora, por primera vez, se podrá determinar con precisión la edad del misterioso manuscrito. Para asegurar un resultado exacto, Greg toma muestras de 4 páginas distintas. A las pocas semanas llegan los resultados y traen consigo una enorme sorpresa. Tenemos 4 resultados de las 4 muestras tomadas del manuscrito.
Y como ves, las fechas son bastante similares. Al parecer se escribió en un periodo relativamente corto. Debido a la similitud de los resultados, podemos tomarlo como algo cuya edad se midió 4 veces, y eso incrementa la precisión. Entonces, la media de los resultados obtenidos en un promedio ponderado me da esta cifra aquí. Con 95% de seguridad, podemos decir que el manuscrito es de entre 1404 a 1438. El resultado es sensacional, ya que refuta todas las hipótesis previas relacionadas con el origen del manuscrito. Tanto Teppenich como Roger Bacon quedan descartados como posibles autores. El mismo Leonardo da Vinci nació medio siglo después. Edward Kelly, por su parte, tiene una coartada, ya que vivió 150 años después. Ninguna de las hipótesis existentes asumía que el manuscrito había sido creado a principios del siglo XV. Todos los métodos de análisis disponibles hoy han sido aplicados al manuscrito Voynich. Fue escrito cerca de 1420. Con esta nueva información, un detalle del manuscrito cobra importancia. En las más de 200 páginas llenas de escenas fantásticas, solo hay una representación fidedigna de una ciudad, una de torres, murallas y almenas. Las murallas están dibujadas con almenas tipo cola de golondrina. Basándonos en la edad del manuscrito, estas almenas cobran un significado especial. Con el tiempo, las almenas tipo cola de golondrina se hicieron famosas en toda Europa. Sin embargo, a principios del siglo XV solo existían en el norte de Italia. Durante el Renacimiento, el norte de Italia era una de las regiones más acaudaladas e influyentes del mundo occidental. Este es el trasfondo histórico de la creación del manuscrito. Hasta ahora, las investigaciones relacionadas con el manuscrito Voynich carecían de un contexto histórico. Nadie sabía en qué periodo o región se debía buscar. Pero la situación ha cambiado, ya que ahora lo sabemos. Será emocionante ver qué otras referencias al manuscrito encontraremos en los archivos ubicados entre Milán y Venecia. Establecer la fecha de autoría constituye un paso importante en el esfuerzo por comprender el manuscrito Voynich. Por ahora, el manuscrito Voynich será lo que ha sido estos 600 años. Un salón de espejos que refleja la imaginación del investigador, pero sin revelar todavía sus más íntimos secretos.